Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Voy a sacar mi sonido, así no. Esperen un segundito. Ahí estamos. Espero que se me escuche bien, yo calculo que sí. He tenido algunos problemitas con sonido, pero me imagino que ya están resueltos. En caso contrario, me avisan, por favor. Se te escucha muy bien, Claudio. Buenas noches a todos. Isabel, gracias. Muchas gracias por conectarse a todos y a todas.
Si hay alguien que está aquí por primera vez, nos puede contar, por favor, a ver si hacemos una pequeña introducción para que podamos enseñarles un poquito de qué se trata SahajaYoga. Si ya todos vienen avanzando, no hace falta que nos cuenten nada. Está todo perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar esta meditación de hoy. Vamos a, como sabemos ya todos juntos, elevarnos la energía Kundalini, hacernos los 7 arcos de protección. Después yo voy a apagar mi cámara, vamos a poner una foto de Sri Mataji y vamos a hacer una meditación guiada. Posteriormente vamos a ver un video de Sri Mataji donde habla de un subchakra, que ya seguramente todos lo conocen, que se encuentra en el entrecejo. Es un subchakra que depende del Vishuddhi, que se llama Hamsa Chakra. Pero ahí Sri Mataji va a explicar con mucha claridad y mucha profundidad todas sus cualidades y todos los aspectos que hacen a este chakra. Entonces, muy bien. Todos juntos nos elevamos la energía Kundalini, con toda la atención en nuestro interior, pidiéndole que por favor suba por nuestro canal central, que equilibre nuestros chakras, nuestros canales. Para eso damos 3 nudos al final, una por cada canal. Y vamos a hacer los 7 arcos de protección, uno por cada chakra. Muy bien. Vamos a apagar la cámara, así pueden ver una fotografía de Sri Mataji y absorber sus vibraciones durante la meditación. Vamos a ir acomodándonos para iniciar la meditación, que nuestro cuerpo esté liberado de cualquier tensión, nuestra espalda, nuestros hombros, nuestra cintura, que no sientan molestias. Así nuestra atención puede ir directamente hacia el interior, sin nada que la disturbe. Vamos a respirar varias veces profundamente, cada uno a su ritmo, haciendo en el medio una retención del aire por unos segunditos. Esta es una técnica muy buena para dejar de lado los pensamientos y conectarnos con nuestro silencio. Si vienen pensamientos, tratemos de no prestarles atención. Y si se vuelven insistentes, podemos decirles ahora no. Recordando siempre que la meditación es un momento para nosotros mismos, para nuestra evolución. Durante todo el día estamos en contacto con los demás, con nuestros trabajos, nuestras familias, nuestro entorno. Pero este es un momento donde nos encontramos con nuestro ser interior, con nuestro espíritu. Vamos a llevar las 2 manos hacia la Madre Tierra o sobre ella, si es que están sentados en la Madre Tierra como yo. La Madre Tierra tiene la cualidad de absorber nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, nuestras ansiedades, y nos da calma, armonía, paz y tranquilidad. Y fundamentalmente
silencio. Vamos a pedirle con toda humildad, Madre, por favor, absorbe nuestros pensamientos. Permítenos llegar al silencio interior. Tratemos de sentir interiormente esa conexión que nos da su gravedad. Pues somos uno con ella. Vamos a decir el mantra de Sri Adibhumide. Om Tvameva Sakshat Shri Adibhumi Devi Sakshat Shri Adishakti Matashi Shri Nirmala Devi Namo. Dejamos la mano derecha sobre la madre tierra, la izquierda la ponemos en la rodilla y llevamos la atención al primer chakra, al Muladhara chakra. Como sabemos, Muladhara significa sustento de la raíz. El Muladhara está hecho del elemento tierra. Está conformado y es parte de la madre tierra. La deidad que preside este chakra es Sri Ganesha, el niño con cabeza de elefante, quien es pura inocencia. La pureza y la sabiduría lo decoran. Sigan ella, por favor. Permítenos absorber y establecer en nosotros tus cualidades. Disuelve de nuestro interior cualquier obstáculo que nos impida ser seres inocentes, puros y sabios, humildes y espontáneos. Vamos a decir el mantra de Sri Ganesha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adishakti Matashi Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Seguimos con la mano derecha en la madre tierra. Llevamos la atención al canal izquierdo. El canal izquierdo inicia en el primer chakra, en el Muladhara, y es a través de este canal como establecemos la unión con nuestro espíritu.
a través del puro deseo de transformarnos en el espíritu. Es la cualidad más importante de este canal, el puro deseo. Madre, por favor, disuelve en la Madre Tierra todos los excesos, todos los desequilibrios que nos impiden ser uno con el Espíritu. Nuestros condicionamientos, nuestros recuerdos del pasado que nos perturban, la culpa, las tristezas, la letargía, las emociones. Por favor, Madre, balancea nuestro canal izquierdo. Sri Mahakali Bhairava es el mantra que decimos para el equilibrio del canal izquierdo. Om Tvameva Sakshat Shri Mahakali Bhairava Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Ahora cambiamos la mano de posición, la derecha en la rodilla, la izquierda hacia el éter y nuestra atención va hacia el canal derecho. El canal de la acción. Entonces vamos a pedirle a nuestra energía Kundalini, Madre, por favor, disuelve en el éter todos los excesos, ya sean físicos o mentales, que desequilibran nuestro canal derecho. Nuestro ego, las reacciones, los enojos, todos los pensamientos innecesarios hacia el futuro. Nuestras ansiedades, nuestros impulsos. Por favor, Madre, balancea nuestro canal derecho. El mantra que decimos aquí es Sri Mahasarasvati Hanuman. Om Tvameva Sakshat Shri Mahasarasvati Hanumana Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Vamos a elevar la energía Kundalini por nuestro canal central varias veces, con toda nuestra atención y nuestro deseo, pidiéndole, Madre, por favor, sube. Por favor, Madre, permítenos sentir tu ascenso, tu frescura. Sri Kundalini Mata, Madre
Tvameva Sakshat Shri Kundalini Mata Sakshat Shri Adi Shakti Mata Shri Nirmala Devi Namo. Llevamos la mano izquierda al suadistán derecho. Madre, por favor, purifica nuestro suadistán derecho. Establece en nosotros la pura atención. Permítenos disfrutar de nuestra atención. Y ayúdanos a comenzar a llevar la atención pura durante el resto del día, en cada acción que hagamos. Sri Nirmala Chita. Om Tvameva Sakshat Shri Nirmala Chita Sakshat Shri Adi Shakti Mata Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Llevamos la mano derecha a nuestro corazón, allí donde se encuentra nuestro espíritu. Tratemos de llevar toda la atención lo más profundo que podamos en este chakra, tratando de sentir las palpitaciones de nuestro corazón. El bombeo, el anahata, significa sonido de percusión. En nuestro corazón hace para que podamos conectarnos con nuestro espíritu, para que podamos encontrarlo. Madre, por favor, ven a nuestro corazón. Ven a nuestro corazón. Por favor, Madre. Permítenos sentir la presencia de nuestro espíritu. Shri Shiva Parvati. Om Tvameva Sakshat Shri Shiva Parvati Sakshat Shri Adi Shakti Mata Shri Nirmala Devi Namo. Vamos a llevar la atención al Vishuddhi Chakra. Podemos dar vibraciones en el Vishuddhi central.
para poder limpiar este chakra, que nuestras vibraciones se establezcan en nuestro interior. Mientras damos vibraciones, le podemos pedir a Sri Mataji: Madre, por favor, purifica este chakra, limpia y disuelve cualquier negatividad que afecte a nuestro Vishuddhi chakra, que nos impida comunicarnos con los demás de una manera dulce, amorosa, espontánea. Permítenos sentir que somos uno más con el universo, que somos uno más, un ser más, colectivamente en este universo. Somos una parte inseparable de ti. Ahora vamos a llevar la mano con el índice, la mano derecha, vamos a apoyar en el entrecejo, donde se encuentra el Hamsa chakra, que es un subchakra que depende del Vishuddhi. Vamos a dar unos masajes, moviendo la piel en el sentido horario. Madre, por favor, establece en nosotros el discernimiento, el poder de la discreción, el poder de la discreción divina. Concédenos sabiduría para poder ver antes de reaccionar, para poder elegir el camino más correcto y más recto para nuestra evolución. Con toda la atención en este chakra vamos a decir el mantra de Sri Hamsa Chakra Swami. Om Tvameva Sachat Shri Hamsa Chakra Swamini Sachat Shri Adishakti Matashi Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Vamos a llevar nuevamente la energía Kundalini por nuestro canal central varias veces, hasta lo más alto, hasta el Sahasrara Chakra. Damos un masaje con la palma de la mano en este chakra. Madre, por favor, establece en nosotros la conciencia sin pensamiento. Mientras damos ese masaje, vamos a decir el mantra de Sri Nirvichara Samadhi. Om Tvameva Sachat Shri Nirvichara Samadhi Sachat Shri Adishakti Matashi Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Bajamos la mano, pero dejamos la atención ahí arriba un par de minutos antes de disfrutar el video de Sri Mataji. Este es el
perfecto y completo estado de meditación, donde el silencio es lo único que importa, la profundidad que nos lleva a ese estado de silencio. Es lo que debemos alcanzar.
worship the Está en español directo, la traducción. Hamsa Chakra. So far, we have been always worshipping a deity, and this is the second time we are worshipping this center of Hamsa. Now this chakra it is, placed between the two eyebrows. Now two eyes represent the left and the right side. So this center is very much guided by our eyes, by our ears, by our nose, tongue, teeth, throat. Is a very important center because the Vishuddhi, which has to look after 16 petals, which look after all these ear, nose, throat, different organs within us. Also, it has to communicate with the Virat. So it has to pass through this center of Hamsa Chakra. Hamsa Chakra is the very pivotal center which expresses auspiciousness in our awareness. That means if this center is alert and awakened, then we immediately know what is auspicious and what is not auspicious. Or we can call it, we get the divine discretion. I think it is a part of the genetics that people have discretion between good and bad, destructive and constructive. It is basically has to be there, but we can easily spoil it by all these organs which are collecting the conditionings and the ego from outside. That's why this center is very vulnerable. Other centers are not so much connected outside, as this center is connected and receives all the information from all these organs. For example, the eyes now here. Eyes are very important because they say this is the window of the spirit. And you have seen that when Kundalini rises and spirit starts shining, there is a dilatation of the pupils and you look like an innocent child and there's a twinkle in your eyes. But the way we play with our eyes all the time, the way we use it indiscreetly, with our lust and greed, we can spoil this center very badly. Once we start taking to destructive things in our life, we immediately become akin, or we start accepting whatever is wrong, whatever is destructive very easily. I feel this is some sort of a genetic defect.
Because in certain people, they will not accept anything that is stupid, idiotic or destructive. But in certain people, they are very prone and very easily can be taken to things which are absurd, which are stupid, and which are definitely destructive. This can become a very collective acceptance also. And once it becomes a collective acceptance, it starts penetrating throughout. It does not only have the effect of absorption, but also it has an effect of affecting other things. Say a person whose eyes are what we call flirtish or roving eyes. Such a person, if he goes to one group of people who do not know what flirting is, who do not know what roving eyes is, very steady eyes, he can influence those people and can make some of them of the same kind. So what happens really is this, that this is a very good door for all kinds of bhoots to enter, entities to enter. And when you start projecting it back, the same bhoots can pass into another person and can create the same kind of vacuum or same kind of vulnerability in the Hamsa chakra of other people. So that's why eyes have to be very, very clean, innocent. Another you can see is what you hear. Some people, if they hear something nonsensical, they'll just put their hands to their ears. They don't want to hear anymore. But there are some people who like it and go on enjoying it. Ultimately, they become servile, or we can say conditioned, that they like all these horrible things that normally a human being won't like. Now also you must have seen that people who, like French people, I think they have no discretion of smell. They smell so awful, but they eat all rotten food, rotten cheese, absolutely rotten wines, but they never smell it. Anybody in their company can smell it, even their hands smell of their rotten cheese. You can't just smell it. But they have lost the power. In the same way, in our country, we have a caste called sweepers who do all the cleaning of dirty things with their hands. They have no sense of smell. They have lost the sense of smell. The nose has lost that smell sense. They cannot smell anything dirty. That's how they can do their work. So if you start also not being alert to fragrance, I have seen that there are certain things people use made of tobacco. They are supposed to be very good, very famous brands of perfumes like tabak and all that. So once they start liking that kind of a thing, then they have other things like poison and other horrible things which there's horrible smell in it. Apart from that, first you smell is alcohol, is a spirit. But they don't mind because they see in that a very congenial type of a pleasure. But these pleasures ultimately can kill all the cells of the nose, and afterwards one may even lose the sense of smell. One of the joy-giving
organ is the sense of smell. When the Kundalini rises in many people, they get a fragrance of many things. Some people get of gugul, or sometimes they get of a fragrance of sandalwood or something, which is a very natural essence of flowers or maybe of some woods. But these unnaturally made things which are actually destructive to your cells of smelling, that is what they start using. And once you start using these kind of things, then what happens that you don't feel any bad smell anywhere, like animals. But so many animals can smell, if not, they don't call it bad or good, but they can smell. Even that sensitivity of good and bad smell we human beings have got is lost. So whatever is our ascent as human beings, at what a level we have gone, start completely disappearing gradually, one by one. Then the same with the throat. If the throat is using bad languages and is being used for abusing people, showing temper on people, or anything of aggression, or sometimes people take things which can also spoil the throat by their destructive qualities, like alcohol, especially the smoking. If you smoke, then the throat gets vulnerable and the sweetness of your voice is lost. Then they speak with a hoarse voice. But this is all external. It starts becoming external. Mouth smells with that. And also the teeth react to all such things which we take without discretion about it. Because that's the fashion, because it is marketing well, because it is advertised. That means we have not got our own wisdom, our own personality. But when this center is awakened, then what you develop is a discretion. I was telling them yesterday how the word Hamsa has come for this center. Because there's a Sanskrit very beautiful couplet which says that a swan is white and a crane is a white bird. What is the difference between the swan and a crane? The answer is that when you mix milk with water, the swan will just suck in the milk while the crane has no discretion, no vivek. This discretionary power, once we start losing, we start becoming just like a rabbit, I would say. Because we have no personality. Anybody can brainwash us. And the more they tell us about our discretion, we listen to them. That explains why people, so many thousands of people, go to all these false gurus. Thousands of people, why did they take to homosexuality and got into AIDS? Why thousands of people have taken to drugs? It is unbelievable, incredible. Why people have taken to all these things are destroying their life. They see a man going into the pub, coming out and falling down on the ground with all his purse being emptied. But they go with the purse, see that they have sufficient money to go inside the pub, again come out to fall down on the street. Whatever idiotic or nonsensical other people are doing, when you see they are idiotic,
You pay money to become idiotic. One pays money to destroy oneself. Go out of the way. It is so unnatural for anyone. I mean, even a dog or a cat or any animal knows where is the danger is. They can smell the danger. And they run away because they have to preserve their lives. They think their lives are precious and they must live and live well. But this ordinary common sense starts missing. And they will say, what's wrong? What's wrong in this? What's wrong in that? That means the genetics of the ahamsa are missing. Now you should see there is no deity on the Hamsa chakra. But it is the formless energy of so many organs which are looked after by Buddha, Mahavira, Christ, Sri Krishna. 4 of them managed by Sri Ganesha. So these genetics are put by Sri Ganesha because he is the source of wisdom. So first, once they spoil their Muladhara, the wisdom is finished. Basis, the fundamentals are finished. That's why immoral life is very detrimental to our life because we lose our discretion. The shape the Hamsa chakra. Vamos a cerrar los ojos un minutito más, con toda la atención en nuestro interior, para así de esta manera poder establecer en nuestro interior este conocimiento, esta sabiduría, la sabiduría de la discreción divina, a través de la cual podemos elegir el camino más recto, más directo para nuestra evolución, para llegar al yoga. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que olemos, todos nuestros pensamientos, nos pueden llevar hacia un lado o hacia el otro. Nosotros debemos ir recto por el canal central, como nos muestra la energía Kundalini. Por otro lado, sabemos que en SahajaYoga tenemos la posibilidad de sentir las vibraciones divinas, que no hacen otra cosa que darnos la verdad, mostrarnos la realidad. Agradeciendo a Sri Mataji por este día de meditación, por este encuentro que ha hecho posible. Vamos a elevar todos juntos y colectivamente la energía Kundalini, con toda nuestra atención, y a darnos 7 arcos de protección.
Muchas gracias por conectarse. Y gracias por estar aquí. Gracias Isabel, gracias Miguel. Si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, por favor enciendan sus cámaras, siéntanse libres de hacerlo como deseen, por el chat o abran el micrófono, como ustedes quieran. Gracias por todo. Verdaderamente gracias por todo. Jai Shri Mata, qué linda meditación, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Claudio. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Marita. Jai Shri Mata. Bueno, espero que descansen muy bien. Aquí en Buenos Aires ya son las 11 de la noche. Mañana un nuevo día, así que al no haber preguntas, les dejo un saludo grande. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Jai Shri Mataji. Feliz Gracias. noche. Feliz noche. Gracias. Mm-hmm.